Buenos días, Ramón Cando te extiende un cordial saludo. El día de hoy compartiré contigo un pequeñísimo conocimiento del fascinante mundo de las matemáticas, más específicamente una parte de la geometría, de un tema que se pone a ratos álgido en la enseñanza con nuestros niños y niñas, que es ángulos. Como objetivo fundamental tendré que a través de material concreto se pueda formar la parte conceptual del ángulo, para lo cual necesitaré de unos pocos materiales, como son unas 2 hojas de papel, que para mayor vistosidad las podríamos hacer de papel brillante, 2 paletas de helado, o 2 palitos de pincho y goma. El proceso consiste en lo siguiente: a la hoja de papel la doblaré con cuidado, una distancia aproximada de un grosor de 1 centímetro, o más o menos el grosor de un dedo meñique, y procederé a doblar la hoja de un lado y de otro con mucho cuidado, tratando de mantener algo que sea un doblez homogéneo. En esta parte estaremos desarrollando la parte motriz de nuestros niños y niñas, a la vez que estará confeccionando su propio ángulo. Estará formando luego el concepto de ángulo. Doblamos de uno y otro lado sucesivamente hasta culminar con la hoja. Al terminar la hoja podremos ya tener algo parecido a una acordeón. Miren, tenemos algo parecido a una acordeón. A esta hoja ya concluida la doblamos por la mitad y le vamos a colocar un poco de goma para pegar las 2 partes dobladas. Doblamos y pegamos. A continuación, en la parte ya doblada, pegaremos las paletas de lado de esta manera, o los palos de pincho de la misma manera, obteniendo como resultado, miren, aquí tengo ya pegado y miren cómo se abre. Y ya puedo estructurar lo que es un ángulo. Esta parte, esta región del plano es el ángulo. Aquí tenemos la formación del ángulo. Es esta parte del plano que se encuentra en estas 2 paletas que serán gráficamente las semirrectas, que se juntan en un punto llamado vértice. Miren cómo podemos obtener un ángulo. Si ahora hacemos 2 de estos, vamos a poder tener una abertura mayor y vamos a poder clasificar a los ángulos. Hacemos el mismo proceso que consiste en poner goma y juntar lo que he doblado. Junto y tengo 2 trabajos, miren, tengo 2 trabajos. Estos 2 trabajos les voy a juntar el uno con el otro. Voy a poner peguita en un solo lado y voy a juntar el uno con el otro. Entonces, obteniéndose, miren, algo vistoso. Si a las hojas vienen decoradas por los niños con su iniciativa, con su nombre, podremos obtener algo más vistoso, más llamativo, más personalizado. A continuación le pegaré, pondré gomita a los lados y obtendré algo que ya tengo más específico aquí. Miren cómo se va formando
el ángulo, la abertura comprendida entre estas dos semirrectas. Para concluir, podríamos ya ver una clasificación interesante del ángulo. Tenemos, si parto de esta posición en donde están juntas las semirrectas, yo podría imaginarme, pensar que esto es un ángulo nulo que no tiene abertura. Y al ir moviendo y relacionando, qué sé yo, con un reloj, podríamos ir pensando que va creciendo el ángulo y va creciendo en magnitud. Su medida será en grados, hasta obtener algo parecido a una L, que sería lo más interesante, y a esto le llamaré un ángulo recto. A todos los anteriores se llamarán ángulos agudos, con el cual partí y cual inicié, ángulo nulo. Ángulo nulo, ángulo agudo, ángulo recto, miren, ángulo obtuso, mayor del ángulo recto, tiene una abertura mayor, hasta que se pone en esta posición. Esto es un ángulo llano. A continuación, voy creciendo la amplitud y miren lo vistoso que se ve. Esta parte que podemos notar, que se le puede tocar, se le puede sentir, se le puede palpar, se le puede saborear, se llama ángulo cóncavo. Toda esta variedad son ángulos cóncavos, hasta que vuelve a juntarse y tenemos el ángulo completo o ángulo de un solo giro, cuya medida total será de 360 grados. Espero que haya sido de provecho para usted docente, para usted amigo, para usted niño o niña que vea este video y pueda entender lo que es un ángulo y su clasificación. Vamos a pasar de la fase concreta que habíamos trabajado con material a la fase semiconcreta, recordando lo que hemos hecho, la definición de ángulo, que es una parte del plano comprendida entre dos semirrectas que se intersecan en un punto que le llamaremos vértice. El objetivo que nos habíamos trazado, representar con material concreto a un ángulo mediante la manipulación de una hoja de papel para identificar con claridad su clasificación. Como materiales usados, 2 hojas de papel, 2 palitos de helado o de pincho o bajalenguas, goma o pega. El ángulo recto, el más observable en la naturaleza, podemos verlo en los edificios, en las ventanas, en el extremo de una laptop, de una televisión, en un reloj. Podemos verle con claridad las 2 semirrectas que se juntan en un punto llamado vértice. Posteriormente, en otra entrega, hablaremos de las medidas y podemos notar que a este ángulo recto le corresponde una medida especial 90 grados. Aquí podemos ver en este ejemplo denotado la semirrecta OA, la semirrecta OB, que se juntan en el vértice, este punto O, llamado vértice. Y aquí, sin lugar a dudas, algo importantísimo que es lo que medimos, es la amplitud que tendrá 90 grados. Buscando más ejemplos de ángulo recto, podemos relacionar perfectamente con un reloj análogo, en el cual podemos ver las 2 manecillas del reloj que están formando ángulo recto, muy parecido a esta forma esquemática. Cuando disminuimos la medida del ángulo recto, como en este caso, obtenemos una clase importante de ángulos que es un ángulo agudo, aproximadamente a 1 hora, 12 horas con 5 minutos. Aquí ya he incluido un transportador o graduador, en el cual ya podemos verificar su medida y notar que 90 grados corresponde al ángulo recto y los ángulos agudos
serán mayores de 0 grados y menores de 90 grados. Más ejemplos de ángulos agudos. Miren, aquí tenemos la 1 y 15. La 1 y 15 se forma un ángulo agudo, una medida de 60 grados. Aquí tengo una representación esquemática de otro ángulo agudo. Los ángulos que superan los 90 grados son los llamados ángulos obtusos. Como ejemplo tenemos este ángulo, semirrecta ST, semirrecta SR, medida del ángulo 140 grados. Este vértice es el lugar donde se intersecan las dos semirrectas. La medida 140 grados, como aquí importante, medida del ángulo 140 grados, es mayor de 90 grados, pero menor de 180. Tenemos aquí más ejemplos de ángulos obtusos. Miren, este ángulo obtuso serían las 3:35 de la tarde, 115 grados, y aquí tenemos algo esquemático de un ángulo obtuso. Un ángulo muy interesante y bonito, llamativo además, el ángulo llano. El ángulo llano tenemos como medida 180 grados. Cuando está completamente abierto, 180 grados. Aquí podríamos pensar como hora 12:30 o 6 en punto. Miren aquí en un reloj un ángulo llano. Aquí en forma esquemática un ángulo llano. Los ángulos que superan a los 180 grados se llamarán ángulos cóncavos. Esta región amarilla es la amplitud del ángulo cóncavo. Supera los 180 grados. Será incrementando hasta llegar a la próxima clase de ángulo. Estos ángulos son especiales cuando tenemos la totalidad, se llama ángulo completo. Pero en la misma posición, si aún no he abierto absolutamente, sería un ángulo nulo. La medida del ángulo completo será 360 grados, la medida del ángulo nulo será 0 grados. Para consolidar lo aprendido sobre ángulos y clase de ángulos, podemos compartir a manera de resumen las clases de ángulos. Partiremos cuando las dos semirrectas están juntas, no hay abertura, por lo tanto no hay medida, 0 grados corresponde a un ángulo nulo. Cuando incrementamos su valor, aumenta su magnitud, aumenta su amplitud, tendremos un ángulo agudo, como podemos ver. Noten cómo cambia su amplitud, cambia su valor. En este caso llegaremos a un ángulo recto, cuya medida será 90 grados. Cuando pasamos del ángulo recto, en su valor, su amplitud irá incrementándose de 90 grados y tendremos un ángulo obtuso. Seguimos en el avance del tiempo, si estamos relacionando con un reloj, hacia las 2:30 aproximadamente, y tendremos un ángulo llano, medida 180 grados. Avanzamos de los 180 grados, tendremos medidas mayores de 180, digamos en este caso 270 grados. Como podemos observar, esto es un ángulo cóncavo. Seguimos con los ángulos cóncavos hasta notar de dónde partí. De dónde partí fue de esta posición de 0 grados. Eso implicaría de que al girar todo, incrementa su amplitud, incrementa su valor hasta llegar a juntarse todo. Al juntarse todo tendremos 360 grados como ángulo completo o de un solo giro.
Esto ha sido todo. Ramón Cando les saluda y hasta una próxima entrega.